Este es el panorama en China. Aunque parecía imposible, lo hicieron realidad y millones de habitantes salieron a las calles a decir no más. No solo a las restricciones de la política cero COVID, sino contra el gobierno de Xi Jinping. Son las mayores protestas desde la masacre de Tiananmen hace 33 años, retando al autoritarismo de Xi Jinping. Beijing asegura que defienden su plan COVID, pero no cesa la censura ni las detenciones. China ha estado siguiendo la política dinámica de cero COVID y ha estado haciendo ajustes en función de la realidad sobre el terreno. Y mientras hablamos, China está siguiendo la 9ª versión de los protocolos pandémicos. Creemos que con el liderazgo del Partido Comunista de China y la cooperación del pueblo chino, nuestra lucha contra el COVID-19 será exitosa. Ante cámaras de vigilancia, miles de personas, la mayoría jóvenes, salieron a protestar también contra la censura, con hojas en blanco cantando el himno nacional y arengas contra el régimen. Human Rights Watch asegura que en los videos se ve a los policías llegando a Shanghái para dispersar a los manifestantes. La misma organización denunció que la policía de Shanghái esposó y detuvo a un periodista de la BBC que cubría las protestas y lo llevó a una comisaría donde habría sido golpeado. Desde Beijing señalan que no mostró sus credenciales. Hemos visto la declaración de la BBC sobre el incidente según nuestro entendimiento. La declaración de la BBC no es cierta. Según las autoridades de Shanghái, el periodista en cuestión no reveló su identidad en ese momento, no mostró su identidad de prensa extranjera. Según Human Rights Watch, el régimen chino sigue endureciendo la censura en Internet con la implantación de tecnologías de vigilancia, desmantelando grupos de la sociedad civil y deteniendo activistas independientes. Desde Estados Unidos aseguran estar monitoreando muy de cerca la situación que se desarrolla ante la mirada de la comunidad internacional. Estamos observando esto de cerca, como era de esperar que lo hiciéramos, y seguimos en pie apoyando el derecho a la protesta pacífica. Creo que vamos a seguir observando y verificar a dónde van las cosas. En Sydney y en la Embajada China en Londres, manifestantes también salieron a marchar, a solidarizarse y recordar lo que se vivió hace más de 3 décadas. Hace 33 años los tanques se usaban para tomar medidas enérgicas contra los ciudadanos y estudiantes y ahora, 33 años después, el gobierno está haciendo exactamente lo mismo. Los chinos nunca deben olvidar lo que nos hizo el gobierno, debemos levantarnos y decir no. Residentes cansados de la política COVID-0, del régimen, de la censura y de la falta de libertad, esperan que pese a que han pasado más de 3 décadas, el futuro sea diferente, sea mejor y que puedan expresarse libremente, sin temores y con libertad. Muy complejo lo que está pasando en China y su complejidad pasa por distintos niveles. Primero, una crisis de salud pública. Tengan presente ustedes que nosotros estamos aquí hablando de conciertos en el Coliseo no sé qué, de partidos de fútbol, la gente viendo partidos de fútbol del Mundial, todo el mundo gritándose los unos a los otros, bailando, y en China en confinamientos, como si el tiempo se hubiera detenido, como si estuviéramos yendo en el túnel del tiempo a 3 años atrás. ¿Por qué sucede eso? Por 2 motivos esencialmente. Primero, no se ha logrado suficiente inmunidad de la población. Fueron tan efectivas las políticas anti-COVID del comienzo de la pandemia que terminaron generando que la gente no se contagiara, y al no quedar contagiada o no estar adecuadamente vacunada, pues está totalmente vulnerable en este momento. Pero segundo elemento en cuanto a salud pública, las vacunas chinas. No lo digo yo, no lo dice un funcionario público colombiano, lo dice el mundo entero. En China está prohibido importar vacunas de otros países del mundo que han mostrado ser más efectivas, que han mostrado ser más eficaces, mientras que las vacunas chinas tienen sus bemoles. Pues entre las dos cosas hay un problema de salud pública que ha llevado a estos confinamientos. Viene la desesperación de la gente, desesperación porque ha habido casos de incendios de edificios. Hace poco se incendió un edificio en que hubo 10 muertos porque no podían salir por las políticas de confinamiento. En otra localidad, hace unas cuantas semanas, 65 muertos en medio de un terremoto, que no podían salir de donde estaban por las políticas de confinamiento, una cosa totalmente absurda. Y vino el detonante de la semana pasada, en una fábrica, la mayor fábrica de iPhone en el mundo, que está en una localidad de China.
Hubo una cantidad de protestas por cuenta de los confinamientos, se contrató nueva gente para evitar que los que estaban protestando siguieran haciendo la vida imposible, a los nuevos también los confinaron y no les cumplieron las condiciones laborales. Por lo tanto, grandes manifestaciones que se empezaron a producir en Shanghái, se empezaron a producir en Pekín, etcétera, etcétera. Y viene el tremendo problema político. Como lo hemos visto, desde la época de Tiananmen no había unas protestas de tal magnitud en un régimen en el cual no se puede criticar a Xi Jinping porque se puede ir la persona para la cárcel, o incluso si se es periodista de la prensa extranjera se lo terminan golpeando y llevando. No, que la excusa es que no mostró una credencial de la prensa extranjera. Entonces, si es prensa china, sí lo pueden agarrar y golpear de esa manera y llevárselo. Esto vamos a ver dónde va a parar. No es fácil manejar una situación de orden público de este estilo, pero también es cierto que en medio de la pandemia puede ser que el gobierno tenga más elementos de control que en otras circunstancias.